Pues buenos días, hermanos. Una vez más es un gusto volver a saludarles. Vamos a ponernos de pie y comenzar con este tiempo de alabanza a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, queremos darte gracias en esta mañana y ponemos en tus manos este tiempo de alabanzas, de cantos que nos animan, nos exhortan y también, Padre, exaltan tu nombre. Guíanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
es de gratitud que Dios nos permita siempre volver a ver la luz de un nuevo día. Siempre nuestro corazón debe estar agradecido cada mañana, cada noche, por todas sus bondades. En diversas partes de las Escrituras nos mencionan la grandeza de nuestro Dios, su poder, su majestad, incluso los montes, los grandes montes tiemblan ante la grandeza de nuestro Señor. Cristo,
cantos, reconociendo el amor y la grandeza de nuestro Señor. Que todo eso alabe al Señor con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Quiero adelantarme. Este es el último
Sí, es el último, ¿verdad? Sí. El último predicación de Mateo. Entonces, es algo especial. Vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Dios les bendiga, buenos días. Y como ya les dijeron, estamos en el Evangelio de Mateo y vamos a estar en el capítulo 28. La semana pasada comenzamos con este pasaje de la misión suprema que Dios encomendó a su iglesia. Mencionamos que todo lo que hacemos como creyentes debe ser para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hagamos como creyentes es para la honra y gloria de Dios. Sin embargo, también mencionamos que hay algo en especial que le da más honra y más gloria a Dios, y ese algo es la salvación de almas perdidas. La salvación de los que están perdidos en el mundo, lo cual, al igual que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, nosotros como creyentes debemos trabajar en esa gran misión de compartir el Evangelio. Tenemos que compartir el Evangelio con la única finalidad de dar la honra y la gloria a Dios. Esa es la finalidad por la cual debemos de compartir el Evangelio. Y si a esto le agregamos que se la compartes a lo mejor a tu marido, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, tío, primo o alguien que es incrédulo, qué mejor que un familiar o un allegado a ti, amigo, también disfrute de la salvación. Y también le puedas ver en un futuro allá en el cielo, ¿no? Entonces vemos cómo las bendiciones siguen en aumento, ¿no? Mencionamos que Jesús nos ofrece 5 elementos que son necesarios para que como seguidores de Cristo podamos compartir el Evangelio, podamos cumplir esta misión aquí en la tierra de la mejor manera. Los 5 elementos son disponibilidad, adoración, sumisión, obediencia y poder, de los cuales ya analizamos el primero la semana pasada, en el cual vimos la importancia de la disponibilidad. Vimos la importancia, ya que las bendiciones que Dios nos da por estar en el momento oportuno, gracias a la disponibilidad, es decir, si estás ahí disponible, podrás estar en el lugar preciso, en el momento exacto de la bendición. Y entonces podrás ver al Señor. Debido a que los apóstoles estuvieron allí en Galilea, como se les dijo que fueran, ahí en el monte, fueron comisionados, que es lo que ya leímos, y recibieron esa promesa de la continua presencia de Dios en sus vidas, del continuo poder del Señor para ministrar al mundo en el nombre de Dios. Y como lo comentamos el domingo pasado, todo comienza con estar disponibles. Si no estamos disponibles, pues allá tú. Si te duermes, pues allá tú. Si te vas, pues allá tú. Quien se pierde las bendiciones eres tú y nadie más. Esa es la importancia de la disponibilidad. Estar dispuestos para el Señor en el momento que Él quiera, en el momento que Él lo decide y de la manera que Él quiera. ¿Tú sabes el momento que el Señor quiere? No lo sabes. Entonces tienes que estar disponible en todo tiempo. Hoy vamos a ver los 4 que nos hacen falta. Vamos a leer entonces el pasaje, lo tenemos en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Dice así la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con esto termina el Evangelio de Mateo. Fernando, ¿nos apoyas con oración, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque nos has permitido la vida, porque nos permites estar aquí reunidos en comunión, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias por este tiempo, lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, tengo aquí algo que nuestro hermano Agustín nos va a regalar. Tengo un libro que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. El autor es Miguel Núñez, si han escuchado de él, ¿no? El otro es Seguro en los brazos de Dios, de John MacArthur. Y el otro, de Swindoll, El despertar de la gracia. El día de hoy les vamos a regalar uno, tienen tres a escoger, uno, pero con la condición que ustedes me digan, el que me diga cuándo fue el primer sermón de Mateo. ¿Ok? Entonces, hoy es el último, ya se los dijo nuestro hermano Agustín, entonces me dicen cuándo fue el primero. Es muy importante que tomen nota, yo les decía, es muy importante tomar nota de las predicaciones, la fecha. Yo he visto hermanos que hasta colocan la fecha, hasta colocan el título, colocan el pasaje, colocan quién lo compartió y etcétera. Entonces ahí está un regalo para el que me diga cuándo fue el primer sermón de Mateo, y también que me diga quién lo dio. ¿Quién lo dio? Y eso porque lo dijo hace rato, hace rato dijo, yo di el primer sermón. Si no, yo creo que ni eso, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cuándo fue? Bueno, ahí está, ¿Exactamente o el mes y el año nada más? El día, el mes y el año. Porque hubo un día preciso en el que se inició, ¿no? Fue un domingo. Bueno, ya fue un domingo, ¿qué domingo, no? Perdón, Agustín tiene prohibido decirlo, Por él lo dio, él lo sabe. Entonces, y si les dice a alguien, él les dice, vamos a partir el libro así, ¿no? Entonces, tiene prohibido decirle. Mientras le piensan y me dicen la fecha, vamos a comenzar con el segundo elemento, que es la adoración. Mateo 28, versículos 17, y dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Les decía, cuando estamos disponibles en el lugar indicado, en el momento preciso, al ver y palpar la realidad, que son las bendiciones de Dios, viene como consecuencia una auténtica adoración. En el momento en que Jesús apareció y que los discípulos le vieron, dice la palabra del Señor, le adoraron. Le adoraron. Es decir, se postraron en devoción humilde ante su divino Señor, porque le vieron, porque estuvieron ahí en el momento preciso, estuvieron disponibles. Le vieron y la confusión desapareció, porque lo tenían ahí de frente, lo estaban escuchando, lo estaban viendo. Sus sueños destrozados anteriormente fueron ahora restaurados. La tristeza que ellos tenían porque había muerto su Señor, ahora se convierte en gozo. Es algo que pudieron disfrutar y pudieron adorar porque estaban ahí disponibles. Ellos estuvieron ahí presentes. La adoración entonces debe de ser genuina. Nuestra adoración debe de ser al 100%. Cuando a Dios no se le adora de forma verdadera, entonces no se le puede servir de una forma verdadera. Hay que adorarle de una forma verdadera para servirle de una forma verdadera. Puede ser muy bueno en el área que te desenvuelves, en el don que Dios te dio, en lo que tú quieras, pero si no le adoras verdaderamente,
entonces no le puede servir verdaderamente. Los creyentes allí reunidos, todos los que estaban ahí, no le estaban ofreciendo un homenaje o una adoración a un presidente de algún país, a un dignatario humano, a un gobernante terrenal, sino que estaban adorando al Hijo de Dios resucitado, al Hijo de Dios que había muerto. Ellos no creían que iba a resucitar, aún que eran sus discípulos tenían esa duda. Ellos adoraban al Señor del cielo y de la tierra. Mateo, en lo que acabamos de leer, no nos dice cómo era ese tipo de adoración, si se postraron en tierra como en el Antiguo Testamento, si se hincaron, si levantaron las manos, si gritaron, no nos dice. Pero de que fue algo realmente maravilloso lo fue porque estaba ahí el Señor resucitado. No sabemos cómo lo hicieron. Si recuerdan, aquí cuando estamos en el tiempo de alabanza nos gozamos al estar cantando. Sentimos ese gozo al cantarle al Señor aquí en la congregación. ¿Cómo sería en ese momento estando el Señor ahí presente físicamente? ¿Se imaginan cómo fue? ¿Se pueden imaginar esto? Entonces nuestra adoración debe de ser grande, ¿no? Si vemos en Mateo 14:33, nos podemos dar cuenta que le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es decir, le reconocieron que Él era el Hijo de Dios y esa fue la causa de la adoración. Si no reconoces a Jesús como Hijo de Dios, no le reconoces como Señor, no va a haber una buena causa para que le puedas adorar verdaderamente. Ellos le adoraron porque dijo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué causa dijeron que era verdaderamente Hijo de Dios? Ahí en Mateo 14:33. Porque Él caminó sobre el agua hacia ellos. Él iba caminando sobre el agua. ¿Alguien puede caminar sobre el agua? ¿No? Solamente Dios. Eso que vieron en el momento preciso permitió que le adoraran. Ahora Él había resucitado de los muertos, no andaba caminando en el agua, había resucitado. Por lo tanto, el asombro y la certeza que sintieron respecto a la divinidad de Cristo fue mucho mayor. Para ellos ahora fue mucho más grande el milagro. Entonces, la adoración que ofrecieron en ese momento fue mucho mayor que en otras ocasiones. Y tal vez durante toda la historia de la humanidad no haya otro momento de adoración como este, que se pueda igualar con esa grandeza. Podemos estar concentrados adorando al Señor por medio de los cantos, por medio de escuchar su palabra, pero ellos tenían físicamente al Señor resucitado, lo que hace que sea algo inigualable. Nosotros no lo tenemos aquí físicamente. ¿Dónde lo tenemos entonces? En cada uno de nuestros corazones. Y nos debe de llevar a la adoración. Pero dice el versículo: algunos dudaban. Pero algunos dudaban. Por fin, ¿había una adoración verdadera y correcta y concreta o no? Ante la duda, ¿qué haces? ¿Te esperas? ¿No haces nada hasta que estés seguro? ¿Cómo voy a adorar a alguien si no estoy seguro de quién es? ¿Cómo lo voy a reconocer si no estoy seguro de quién es? Pero dice que algunos dudaban. Tal vez estemos pensando que hay cierta contradicción en este versículo. Si adoraron, entonces no dudaban. Estaban seguros de quién eran. Tal vez les pasó como cuando Jesús caminó ahí en el agua. Dijeron que tal vez era un fantasma. Ellos pensaron que era un fantasma. No lo sabemos, pero lo que nos dice el versículo es que algunos dudaban. Es una frase insertada únicamente por Mateo, en los otros evangelios no la encontramos, pero esto es un testimonio de la integridad que tiene la palabra de Dios. Primero describe la perfección divina de Jesús y nos viene diciendo quién es Jesús, pero también describe la imperfección humana de los seguidores de Cristo.
Y bien sabemos, cuando alguien trata de escribir una historia, un libro, un ensayo, un texto, de lo que sea, siempre trata de escribirlo, y este escritor siempre decide magnificar o minimizar algún detalle, según la intención que tenga el escritor, según su postura, según lo que él quiera. Puede ser el mismo tema, pero un escritor lo maximiza y el otro lo minimiza porque así lo quiere. Pero aquí vemos cómo Mateo escribió todas las cosas tal como iban sucediendo, que esa es la intención de los evangelios. No se sabe la identidad de aquellos que dudaban, tampoco se sabe en qué consistía la duda, nomás dice que algunos dudaban. El pasaje menciona únicamente a los 11. Si lo vemos en el versículo 16, está hablando únicamente de los 11. Sin embargo, sabemos que los demás evangelios mencionan que antes de esta aparición en Galilea hubo varias apariciones. Si leemos los otros 3 evangelios, vamos a encontrar un sinfín de acontecimientos que mencionan a Cristo que estuvo apareciéndose. Mateo no los menciona, pero son ciertos porque los demás evangelios nos lo dicen. Entonces estaban los 11, pero había más gente, no estaban los 11 nada más, había más gente que estaban ahí, y tal vez esas otras personas eran las que estaban dudando. Tal vez alguien de los 11, sabemos la historia de Tomás el incrédulo, él dudó y dijo: yo tengo que meter los dedos, si no, no voy a creer, y era uno de los 11. Entonces ahí estaban. Pero dice Lucas 24:41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tendréis algo aquí de comer? Todavía el Señor, para darles esa claridad de su aparición y de que estaba resucitado, les pide algo de comer. No sabemos quiénes dudaban, pero estamos seguros que los 11 no. Porque Tomás aún después creyó y dijo: Señor mío y Dios mío. No sabemos, pero también nos dice, y me atrevo a decir esto porque Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento. Y ellos estaban completamente seguros de quién era su Señor. La duda tal vez iba más encaminada en cuanto a que si la persona que se les apareció en verdad era Cristo resucitado en su forma física, o tal vez era un impostor, era cualquier otra persona, pero no era Jesús. De ese grupo de personas tan grande que había, los 11 y las mujeres que habían visto la tumba vacía estaban totalmente convencidos. Ellos estaban convencidos y sabían que su Señor había resucitado. Pero como era una multitud tan grande, obviamente había gente atrás. Ellos no podían ver con claridad si era o no era Jesús, y tal vez ellos eran los que dudaban. Sin una evidencia firme, ellos estuvieron renuentes a creer en que si era o no era Cristo resucitado. Pero Jesús ya había resucitado y estaba ahí. Y entonces, para despejar la duda, porque Jesús es tan amoroso con nosotros, y dice: bueno, ¿tienen duda de que estoy resucitado? Dice el versículo 18, Jesús se acercó y les habló. Cualquiera que fuera la duda, y quienes quiera que tuviesen la duda, los dudosos, el Señor, lleno de ese amor, se acerca, y su conocida voz resonó en los oídos de aquellos que tenían la duda una vez más, y les dice: aquí estoy. Les habla, ¿no? Se les acerca. Entonces la incertidumbre desaparece, incluso de aquellos que dudaban. También se postraron seguramente y se unieron en adoración con los demás, esos pocos que dudaban. Ya no les importaba nada. Lo importante ahora es que estaban en la presencia del Dios vivo, del Dios resucitado. Toda la atención estaba en Cristo, y Cristo debe de ser la esencia de la adoración verdadera. Cristo es la esencia de la adoración
verdadera. Ahora sí, ellos podían estar ahí concentrados, sin estorbos ni reservas, porque Jesús se les había acercado. Incluso les había hablado. Ahora sí estaban completamente seguros y estaban completamente concentrados en adoración. Ellos estaban bien concentrados en adoración. ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Acaso ahorita estás adorando a tu Señor por medio de concentrarte en el mensaje de la palabra de Dios? ¿O nada más nos concentramos en adoración durante el tiempo de alabanza y de cantos? Esto también es adoración. O tal vez estamos distraídos con una o cualquier otra cosa. ¿Cómo estás adorando a tu Señor? O tal vez nos estamos durmiendo. A veces cuando Agustín está predicando yo me quiero dormir, ¿eh? ¿Nos pasará a todos? Recordemos que por no estar dispuestos o disponibles nos perdemos las bendiciones que Dios nos da. Y si me duermo, tal vez ya no escucho el mensaje que Dios nos da. Entonces tenemos que estar totalmente disponibles. Y como estamos disponibles, le podemos adorar concentradamente. Y de esto podemos pasar al tercer elemento, que es la sumisión, ahí en el versículo 18 de Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es lo que les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El centro de esta declaración que acabo de leer es el señorío soberano de Jesús. Ahí está su señorío. Pero se relaciona bastante y claramente con la respuesta del creyente al gobierno de su Señor. Hemos visto que al estar disponibles recibimos totalmente las bendiciones del Señor. Si estamos disponibles, y entonces podemos adorar al Dios Todopoderoso. Y si esto sucede, la disponibilidad, después la adoración, entonces nos lleva a la sumisión, que es el tercer elemento. Antes de que nuestro Señor Jesucristo les afirmara la gran comisión, el Señor les declara su autoridad divina. Y es a causa del poder soberano del Señor que todos sus seguidores, todos los creyentes, debemos de tener una actitud de sumisión total y humilde a la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos que trabajar en esa voluntad. Tal pareciera en este versículo que Jesús no es Dios, porque dice toda potestad me es dada. Pero bien sabemos que siempre ha sido Dios, siempre lo ha sido, es y seguirá siendo Dios. Jesús siempre será Dios. Pero también debemos recordar que Jesús, siendo Dios, y lo leímos hace rato, se hizo hombre. Él se hizo hombre. Y a pesar de ser Dios, también hasta cierto punto tenía esa naturaleza humana. Por eso habla de una potestad aquí. La potestad se refiere a la libertad y al derecho de hablar y actuar como uno desee. Esa es potestad. Cuando tú tienes el derecho y el poder de hablar o hacer lo que tú quieras. Entonces Jesús dice, toda potestad me es dada. Toda. Esta palabra toda se ve reforzada en el mismo versículo con la frase en el cielo y en la tierra, es decir, en todo lugar. Dicha potestad o dicho poder para Dios es algo absoluto y es algo ilimitado para Dios. Por lo tanto, la potestad soberana dada a Jesús por el Padre Celestial es absoluta y universal. Sin embargo, teniendo ese poder y esa potestad, Jesús en su humanidad, por su propia voluntad, Él restringió este poder. Él lo restringió.
Durante todo su ministerio terrenal de Jesús, que ya lo hemos leído durante el Evangelio de Mateo, Él demostró poder sobre enfermedades y dolencias. Él andaba sanando. Demostró su poder sobre demonios. Lo demostró muy claro. Demostró su poder sobre el pecado y también demostró sobre la muerte su poder. Tenemos el caso de Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, donde Él demostró su poder sobre la muerte. Pero ante la muerte para Él, para Jesús, Él restringió dicho poder. Él restringió ese poder. Se abstuvo de pedir al Padre que enviara legiones de ángeles para poder ser salvo y que le rescataran de la cruz. Si Él hubiera querido, se bajaba de la cruz como si nada, tranquilamente. Pero restringió su poder, porque era la voluntad del Padre. Aunque sabemos que todo esto fue ciertamente asombroso, todo el poder que Él demostró, no es lo mismo que ejercer realmente un poder ilimitado sobre cielo y tierra, que ahora está haciendo mención. Y ese poder sobre el cielo y la tierra ilimitado es para proclamar por todas partes, sin ninguna restricción, el Evangelio, por todos lados. Y dice que al final del siglo va a poder levantar a todos los muertos y juzgar a todos los hombres. Es la investidura de Cristo resucitado con ese poder, con esta soberanía ya sin restricciones, esta soberanía universal, este poder universal, lo que Jesús ahora está reclamando para sí, y que especialmente dentro de unos pocos días, después de su ascensión al cielo, comienza a ejercer sobre todos los hijos de Dios, esta potestad en su máximo esplendor, porque ahora es Jesús resucitado. Ahora ha dejado esa naturaleza humana, la cual Él decidió tomarla. Entonces Él comienza a ejercer ese poder hasta la actualidad y hasta el fin del mundo. Pero su poder es tan grande, es tan majestuoso, que delegó todo esto a sus seguidores. Él les dio poder para sanar enfermos. Y vemos que ponían a los enfermos a la sombra del apóstol y estos eran sanados. Porque Él les dio el poder, y les dio todo el poder para ir, predicar el Evangelio y compartir el Evangelio. Y les dijo ahí en Hechos, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Él dio el poder a sus seguidores, les dio todo el poder para hacer lo que Él hacía. Solamente una cosa no les permitió hacer: el perdón de pecados. El perdón de pecados para salvación únicamente lo da Dios. Nadie más te lo puede dar, solamente Dios. Entonces su poder es grande, muy grande, y todos lo sabemos, porque Él puede dar el perdón de pecados que es para salvación, y ese es el milagro más grande que se hace. ¿Por qué hace entonces esta declaración? Para poder comisionar a sus discípulos a que vayan a proclamar el Evangelio, y lo tienen que hacer por todo el mundo. Ya explicamos lo de las naciones. Entonces les está diciendo que se deben de someter a la soberanía absoluta de Dios, a su autoridad. Les está diciendo: no es una opción, es una obligación espiritual. Es la obligación suprema de todo creyente, ir a compartir el Evangelio. Tampoco es algo negociable. Es que, Señor, no quiero ir, se me dificulta, no sé hacerlo. No es adaptable a nuestras necesidades o a nuestros propios planes. Es algo que se debe de hacer con una actitud de sumisión, porque todo el poder es de Dios. Y Él te está mandando. Si Él te está mandando, te va a dar las habilidades y el poder para que lo puedas hacer. Así que no podemos poner el pretexto de decir: es que yo no sé cómo compartir el Evangelio.
Es más, no sé ni cómo iniciar una plática con un inconverso. No podemos decir esto porque el Señor te va a dar el poder y la habilidad para hacerlo. Y si entiendes esto, viene el cuarto elemento, que es la obediencia. Dice el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está la orden. Si eres creyente, la vas a obedecer, y si no eres creyente, no la vas a obedecer, y ahí se acabó todo. Y pues búscale por otro lado, porque no eres creyente. Por eso dice: por tanto, debido a que Jesús es el Señor soberano sobre todo el universo y sobre todas las cosas, y que tiene ese poder, esa potestad, tiene el derecho y la autoridad de ordenar a que sean testigos de Él. Por eso dice: por tanto, por esto que les acabo de decir del poder, háganlo. Yo les voy a dar la fortaleza para que cumplan también dicha orden. ¿Y qué les dijo? Ir. Por tanto, ir. ¿Y por qué vamos a ir? Porque el Señor lo ha ordenado. Él ha prometido impartir fuerza necesaria, porque Él es el único digno de ser adorado, alabado y homenajeado. Entonces nos dice: ir. Pero para poder ir, tenemos que venir primero, que ya lo habíamos mencionado el domingo pasado. Tenemos que venir primero. Tengo que ser discipulado primero para poder ir y hacer discípulos, que es el mandato. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es un mandato, es una orden. Está claro: ir y hacer discípulos. No nos está dando una opción, no nos está preguntando. Es claro, está en imperativo, muy clara la orden. El Señor no nos pide ir y comunicar el Evangelio, sino que nos pide ir más allá de la simple comunicación del Evangelio, y nos pide discipular. Pone énfasis en el hecho de que tanto la mente de la persona como el corazón de la persona incrédula que se le está compartiendo y la voluntad deben ser ganadas para Cristo. No se trata nada más de comunicar. Ese es el fracaso de las grandes campañas evangelísticas. Ese es el fracaso a veces de las misiones, que van, comunican y ahí se acabó todo. Ese es el fracaso. Van a comunicar el Evangelio, tienen una gran lista de contactos, pero nada más tienen la lista ahí escrita, impresa, y no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no dan un seguimiento. Es decir, no hay un discipulado. Y ahí está el fracaso total. Por lo tanto, aquí los apóstoles deben de proclamar la verdad y la voluntad de Dios a todo el mundo. Es necesario y es muy importante que todos los pecadores sepan acerca de su condición perdida que tienen. Que ellos sepan que están condenados al infierno. Pero también es importante que sepan el plan de redención de Dios. Porque es muy fácil decirle: por lo que has hecho eres un pecador y te vas al infierno. Es fácil señalar esto. ¿Pero qué? Entonces tienen que conocer el plan de redención, tienen que conocer el amor de Dios, pero también tienen que conocer los mandatos de Dios. Porque aceptamos a Cristo como Salvador, pero no lo quiero aceptar como Señor. Eso ya no me gusta, ya no me conviene. Entonces, no es suficiente nada más comunicar el Evangelio. Cualquiera lo puede hacer. Le damos un folleto y ahí está el Evangelio escrito, ya lo comuniqué de forma escrita. El verdadero discipulado al que se refiere aquí implica mucho, pero mucho más. Es un entendimiento puramente mental hasta ahora, y ahí se queda el entendimiento mental.
Si se queda en un entendimiento mental, no hay discipulado, no funcionó de nada, simplemente tienes ese conocimiento. Obviamente entenderlo en la mente es algo muy importante, es necesario incluso, pero nada más es una partecita, nada más, porque esa verdad aprendida debe de ser practicada, y al ser practicada debe de ser apropiada por el corazón, por la mente y por la voluntad de aquella persona incrédula. Y cuando esto sucede, entonces tenemos un discípulo de Jesús. No tenemos a un simpatizante de ser cristiano, que hay muchos. Tenemos a un verdadero discípulo de Jesús. Por eso dice que el que permanece o continúa en la verdad de Cristo es verdaderamente un discípulo de Cristo. Juan 8:31. Un individuo que no es verdadero discípulo de Cristo no le pertenece a Cristo y por lo tanto no es salvo. A pesar de que venga cada 8 días a la iglesia y esté bien puntual, si no es discípulo de Cristo, no es salvo. Cuando alguien confiesa de modo auténtico a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento, al instante, esta persona es salvo. No hay más. De inmediato se convierte en discípulo porque en ese momento viene a morar en la persona el Espíritu Santo. Entonces ya es un discípulo. Y al estar lleno del Espíritu Santo, puede compartir el Evangelio. Pero es que acaba de recibir al Señor. No sabe nada. Sí sabe, si no hubiera aceptado al Señor. Sí sabe lo que le compartieron, sí sabe del Evangelio y sí sabe lo que le dijeron. Si no, no acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y eso que le dijeron es lo que tiene que compartir. No necesitas ir al Instituto Teológico para que salgas a compartir el Evangelio. No es necesario. Lo tienes que compartir porque has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y Él te está dando el mandato de ir y compartir el Evangelio. No ser discípulo de Cristo significa no pertenecer a Cristo. Y ahí se acabó todo. Y lo hemos mencionado, la Biblia no dice acepta a Cristo como Salvador, pero no lo aceptes como Señor. No nos dice que se puede tomar a Dios en un proceso que va poco a poco y que le acepto ahorita como mi Salvador y ahí con el paso de los 10, 15, 20 años le acepto como mi Señor. La Biblia no menciona este proceso. Todo convertido a Cristo es un discípulo de Cristo. Y el que no es discípulo, entonces no es de Cristo. No importa quién te haya compartido el Evangelio, cómo te hayan compartido el Evangelio, cómo hayas hecho tu profesión de fe, si te has convertido a Cristo, eres discípulo de Cristo. Un ejemplo claro lo tenemos en Lucas capítulo 18. Ahí tenemos todo el pasaje, nomás lo voy a comentar, en los versículos 18 al 23. Vemos el encuentro de Jesús con el joven rico. Si recuerdan esa historia, este joven rico era moral, era religioso, era generoso, incluso era un gran admirador de Jesús. Pero cuando estuvo en esa plática con Cristo, se negó a renunciar a todo por Cristo. Se negó a someterse a Él como su Señor. Él se negó totalmente. Este joven deseaba sinceramente la vida eterna. Él la deseaba. Incluso tuvo la sabiduría para acudir a la fuente correcta, que fue a Jesús. Pero no estuvo dispuesto a renunciar a su propia vida, a sus posesiones y obedecer el mandato de Jesús. El mandato fue: ven, sígueme. Pero no quiso. Estuvo dispuesto. Él tenía la disposición de aceptar a Jesús como Salvador, pero no lo quiso tener como su Señor. Nada más quiso la salvación. Y obviamente Cristo no te va a recibir bajo ese tipo de condiciones.
Entonces, cuando a él se le clarificó el costo de su salvación y de seguir a Cristo, se negó a ser discípulo de Cristo. Muy común esto en la actualidad también. Hay que tener mucho cuidado, porque estamos desperdiciando tal vez la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo como personas que hemos escuchado o hemos recibido el Evangelio? ¿Y qué estamos haciendo como personas que vamos a compartir el Evangelio? La gran comisión que venimos leyendo es un mandato de llevar incrédulos de todo el mundo al conocimiento del Salvador, que es Jesucristo. Esa es la gran comisión. Por eso es que el término que se ocupa aquí es hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. El verdadero convertido es un discípulo. Una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador se somete a Él. Sea cual sea la condición, sea lo que se demande, Él se va a someter a Cristo. ¿Por qué? Pero no se somete obligado y con condiciones y sufriendo. Es una verdadera conversión y se somete con ese gusto, con esa adoración, con esa disponibilidad, porque ahora está lleno del Espíritu Santo. Ha recibido esa nueva naturaleza que Dios da de ser hijos de Dios. ¿Y a quién les da la potestad de ser hijos de Dios? A los que le aceptan como Señor y Salvador. Y entonces ese creyente va a tener ese anhelo, ese deseo de obedecer y adorar a su Señor. ¿Por qué? Porque ha entendido de dónde lo rescató, ha entendido que es salvo y ha entendido de que es salvo. Entonces, cuando compartimos el Evangelio, tenemos que hacerles ver en qué consiste la condenación. No es que se va a espantar, se lo tenemos que hacer ver. No importa que se espante, tiene que saber a dónde va a ir a dar y en qué consiste la condenación eterna. No lo queremos decir, pero es una realidad que todos debemos de saber. Entonces, es parte de la función y del trabajo que hace un discípulo de Cristo. Un recién convertido que ahora tiene una nueva naturaleza y que tiene que honrar y agradar a su Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque dijimos que el Señor es glorificado cuando un alma incrédula acepta de Cristo, cuando un perdido es salvado. Entonces nos corresponde ir a compartir el Evangelio. Lo tenemos que hacer. El mandamiento supremo de Jesús, que es el que venimos leyendo, es únicamente para aquellos que son sus discípulos. No es para otras personas. Porque aquellos que son sus discípulos se van a convertir en los instrumentos para hacer discípulos. El discípulo tiene que hacer más discípulos. Y esos van a ser más y más. Y es la forma en que se va a ir extendiendo el Evangelio a todas las naciones. El propio ministerio terrenal de Jesús fue hacer discípulos para sí mismo. Es lo que Él estaba haciendo. Fue llamando a los 12. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo? Y ese es el ministerio que su pueblo debe de ejercer hasta la actualidad. Entonces, aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador se va a convertir en un pescador de hombres. Y el que se convierte en un discípulo es hacedor de discípulos. Y ahí viene la misión suprema, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia primitiva fue hacer discípulos. Es lo que hicieron en un inicio y esa misión continúa hasta la actualidad para su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los creyentes, los discípulos de Cristo. Ellos son la iglesia. Entonces hay que ir a ser discípulos. Si vemos el versículo
fue dado una sola vez y tajante. Claro, ir y hacer discípulos. Y lo dijo también al final de su ministerio. No lo dijo antes. Algunos podrán pensar, si esta gran comisión era tan crucial, ¿por qué Jesús lo menciona una sola vez? ¿Y por qué lo menciona hasta el final? ¿Por qué hasta este momento? En la tierra, Él, de antemano lo sabe Dios, Él ya no iba a estar. Él ya se iba a ir. Y es necesario que se continúe todo tiempo con la obra de proclamar el Evangelio. Por eso es que Él está dando esta ordenanza. Él está diciendo en este versículo que tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces les dice ir, bautizar y enseñar. ¿A dónde van a ir? A todas las naciones. ¿Cómo van a ir? Viniendo primero. Tienen que venir para estar disponibles, tienen que venir para adorar y tienen que venir para ser sumisos y entonces poder obedecer. Toda iglesia, toda congregación debe tener en claro que compartir el Evangelio implica ir. No debe esperar a que el mundo venga aquí a la iglesia a tocar las puertas y que nos digan, ¿me puedes compartir el Evangelio? No, la ordenanza es ir. Pero para poder ir, tengo que venir primero a nutrirme de la palabra de Dios. Tengo que venir a alabar, adorar a mi Señor. Tengo que estar en comunión con Dios, tengo que estar en comunión con mis hermanos. Si yo le digo a mi iglesia, ¿qué creen? El Señor me llamó para irme de misionero en estos momentos, pero nunca me reúno con ustedes. ¿Me van a creer? ¿Quién sabe de dónde vengas y por qué lo hayas dicho, no? No te conozco y no sé qué quieras decirme. Entonces la iglesia no me va a apoyar. Es algo que tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que venir antes de ir. ¿Quién va a orar por mí? ¿Quién va a ver por mí? Tengo el deseo de ir, pero no tengo relación con ustedes, mis hermanos. ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién me va a fortalecer en oración? ¿Quién me va a ayudar? Entonces tengo primero que venir a mi congregación y después vamos a compartir el Evangelio. La instrucción es clara, ir. En Mateo 10:6 mandó a sus discípulos a que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el diseño de Dios primero fue ofrecer salvación a los judíos, para después usar a este pueblo de Dios, a estos judíos, como misioneros para el resto del mundo. Ese es el plan. Pero ellos como nación rechazaron a Cristo, le crucificaron. Y entonces esta comisión ahora pasa a la iglesia. Y lo estamos viendo en estos versículos que estamos analizando. Ir. Tenemos que ir nosotros. Pero primero venimos a nutrirnos. Y después vamos. No necesitas un curso de evangelismo. Necesitas vivir el Evangelio en tu propia vida. Y nada más. Y les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el otro requisito es bautizar. Literalmente significa sumergirse en agua. Eso es lo que significa bautizar. En el pasado se había hecho como símbolo de limpieza espiritual y tenemos como ejemplo el bautismo de Juan. Pero ahora con Jesús se convirtió en un acto externo de identificación con Él mediante la fe. Ahora es un testimonio visible, un testimonio público que nos indica identificación y pertenencia a Él. Entonces, cuando alguien dice yo me quiero bautizar y viene y se bautiza, únicamente le está diciendo a la iglesia, me identifico con Cristo, le pertenezco a Cristo. Y este es un acto inicial de obediencia seguido de la salvación.
Entonces no puede haber creyentes de 3, 4, 5 años que han recibido al Señor y no se quieran bautizar. Y el pastor o el anciano o el líder no tiene que estar aquí enfrente diciéndole, ¿te quieres bautizar? Él tiene que salir y decir, yo me quiero bautizar. Lo tiene que pedir. Porque el anhelo es obedecer al Señor que me dio la salvación. ¿Por qué no te quieres bautizar? Cada quien lo sabe de los recién convertidos porque no se quieren bautizar, ¿no? Y ahora es algo tan fácil y tan sencillo. Antes lo hacían en lugares públicos, en ríos. Ahí en Hechos capítulo 8 vemos, dice que impide que baje a las aguas. Y en aquellos tiempos, bautizarte equivalía a que te mataran. Ahora tienes un bautisterio que ya le rebajaron para que te vean, que lo van a pintar bien bonito, y ni así te quieres bautizar. ¿Qué está pasando? ¿No te quieres identificar con el Cristo que te dio la salvación? Si no lo quieres y no lo pides, tal vez no eres creyente. Y tú lo tienes que pedir y tú lo tienes que querer. Porque has entendido la salvación. Y si alguien no está dispuesto a cumplir con este simple acto de obedecer delante de los hermanos en la fe, que hasta te aplauden y no te van a matar, difícilmente estarás dispuesto para identificarte con Cristo allá en el mundo. Porque te va a dar pena, te vas a hacer a un lado, lo vas a disimular, no vas a querer decir nada. Y eso que no matan a los cristianos aquí, ¿no? Los recién convertidos deben de querer bautizarse por sí mismos. Así que piénsenle y véanle, porque deben de querer por sí mismos. ¿Cómo debe de hacerse este bautizo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo no pone al creyente en la unión con la Trinidad, pero significa que por la gracia de Dios, obrando a través de Jesucristo, obrando a través del Padre y del Espíritu Santo, te estás identificando con Cristo. Te identificas con tu Dios. Es algo que tenemos que anhelar los recién convertidos. Tenemos que pedirlo, tenemos que buscarlo. Si no lo pedimos, no lo buscamos, si no queremos, entonces tal vez no eres recién convertido, tal vez no eres salvo, y eso ya cada quien lo pensará. El tercer requisito, les dije, es ir, bautizar, y el tercero es enseñar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, la misión de la iglesia no termina con comunicar el evangelio y decir este es el evangelio y asunto arreglado, sino que tiene que enseñar. ¿Qué tiene que enseñar? Todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué ha mandado? Todo lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que se tiene que enseñar, todo. Por lo tanto, debemos de estudiar, debemos de entender, debemos de obedecer todo el consejo de Dios que está registrado en la Biblia y que tenemos que hacerlo. Es decir, la tarea de por vida de todo verdadero creyente es escudriñar las Escrituras, es estudiar la palabra de Dios. Dijo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, y el que no, pues no lo hará. Es algo que tenemos que tener nosotros como creyentes, escudriñar la palabra de Dios. Y alguien va a decir, es que a mí me cuesta mucho trabajo enseñar, no sé cómo hacerlo. Es válido. No todo cristiano está dotado como maestro. Incluso la Biblia enseña que a algunos les dio este don de maestro. Es válido, es correcto. Pero todo cristiano que es fiel, verdadero creyente, está comprometido a promover el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Y por tanto está comprometido a hacer discípulos para la edificación del cuerpo de Cristo. No sé enseñar, pero busco personas y le digo a un hermano que venga a enseñar en una célula de estudio. Me cuesta trabajo y ahí estoy presente, pero tampoco hacemos eso. ¿A dónde estamos dejando esa gran comisión? Entonces tenemos que ir, tenemos que bautizar y tenemos que enseñar. Como consecuencia de hacer estas tres cosas,
se está cumpliendo con el mandato divino de hacer discípulos. No quiere decir que bautizar sea antes o sea más importante que enseñar. No, el orden que aparece aquí, ir, bautizar y enseñar, es porque el que se bautiza ya fue enseñado, ya entendió lo que es la salvación, ya entendió el evangelio y ya entendió lo que es el bautizarse. Entonces no hay ninguna contradicción de que digan se convierte, se bautiza y después lo instruimos y después lo discipulamos. No, ya tuvo un proceso de enseñanza previo al bautizo. ¿Cuál fue ese proceso? El evangelizar. Entonces nosotros como creyentes tenemos que ir a compartir el evangelio. Esa es nuestra misión, esa es nuestra obligación. El domingo pasado lo dije. Si tus líderes no te organizan para ir a evangelizar, exígeles, pídeles que se haga algo, ve solo, hazlo. ¿Cuánta gente tenemos a nuestro lado que le podemos compartir el evangelio? En nuestra escuela, en nuestro trabajo, en donde sea que estemos. ¿Lo hacemos? Esa es nuestra misión, ir a compartir el evangelio. Pero es que me cuesta trabajo, me es difícil, no puedo hacerlo, no sé cómo empezar un diálogo, no sé cómo decirle. Aquí tenemos hermanos que lo hacen muy fácil, se les facilita, pero tenemos a quien nos cuesta mucho trabajo y no lo queremos hacer. De todas maneras, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Veamos el versículo 20 al final. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya vimos 4 elementos que son muy importantes en la ejecución eficaz de la misión de la iglesia, que es ir a compartir el evangelio. Pero estos 4 elementos son un fracaso y son totalmente inútiles sin el último ingrediente, que es el poder. El poder que el Señor ofrece por medio de su continua presencia con aquellos que les pertenecen. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la disponibilidad, la adoración, la sumisión y obediencia necesitan del poder de Dios para que puedan existir en cada uno de nosotros. Por nuestra propia cuenta no podemos estar disponibles. Nos cuesta trabajo ir, nos cuesta trabajo hacerlo. Nuestra carne no quiere hacerlo. Entonces necesitamos del poder de Dios para estar disponibles. Adorar al Señor nos cuesta trabajo. Aquí a lo mejor le adoramos fácilmente porque estamos de pie cantándole, pero ponte a orar a las 11 de la noche. ¿Qué nos pasa? Y la oración también es un tiempo de adoración. Necesitamos poder porque nos quedamos dormidos. Entonces necesitamos del poder de Dios para poder adorarle. Ahora, someternos a su voluntad y que alguien nos diga hoy tenemos que ir a compartir el evangelio a las 6 de la tarde, me cuesta trabajo. ¿Y por qué no? Es porque él dijo, me preguntó si tenía tiempo. ¿Verdad que necesitamos del poder de Dios para someternos? Y entonces con ese poder le vamos a obedecer y vamos a ir a compartir el evangelio por todo el mundo, a todas las naciones. Es tan importante que Jesús lo enfatiza muy bien en este versículo. ¿Qué dice? He aquí. Vean cómo lo empieza a enfatizar. He aquí. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí pongan atención, no se les olvide nunca que yo voy a estar con ustedes siempre, pero que les quede claro y en su mente guardadito siempre, que no se les olvide, porque con los años se les puede olvidar. Esto que el Señor nos dice nos debe de ayudar a mantener la perspectiva correcta en nuestra vida. Nos enseña a confiar en Él en todo tiempo, porque dice que Él va a estar con nosotros en todo tiempo, hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que confiar en Él y no tenemos que confiar en nosotros mismos. Dios nos va a guiar
para poder ir y cumplir con la misión de compartir el Evangelio. Él nos va a guiar y también nos va a fortalecer para poder testificar acerca de Él. Pero a veces nos falta ser aventados, a veces nos falta ser aguerridos para el Señor. Nos frenamos, nos detenemos y pensamos, ¿qué nos dirán? Y si le comparto y no se convierte, ese no es tu problema. El Espíritu Santo se encarga de eso. Tu problema es ir y compartir el Evangelio. Entonces dice que Él va a estar con nosotros y nos ayudará a proclamar la verdad en todo tiempo, siempre. Pero ¿qué tal si digo una cosa que no? ¿Qué tal si hablo cosas que no están en la Biblia? Él nos va a guiar y Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar para tener esa integridad también de su palabra. Por eso dice que nosotros que somos discípulos tenemos que ir a ser discípulos. Y como ya me discipularon, entonces voy a ir a discipular y no voy a cometer esos errores, porque ya aprendí a cuidar la integridad de la palabra de Dios. Un error. Dios ama al pecador. ¿Es cierto o es falso? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que aborrece al pecador. Entonces tenemos que cuidar la integridad de la palabra de Dios y tenemos que ir a compartir el Evangelio. Tenemos que aventarnos. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Por el poder que Él nos da en esta promesa tan hermosa. ¿Qué nos dice? Que continuamente su presencia va a estar con nosotros. Si eres un verdadero creyente, siempre, siempre Dios está contigo. No podríamos cumplir la misión suprema de ir a predicar, ir a compartir el Evangelio, si como creyentes no tenemos el poder de Dios. No vamos a poder cumplirlo, no lo vamos a hacer. Tenemos que ir, tenemos que hacer discípulos, tenemos que bautizarlos, tenemos que enseñarles y lo tenemos que hacer de manera individual, de manera personal, pero también lo tenemos que hacer como iglesia. Y claro que sí podemos, y podemos porque el poder de Dios está en cada uno de nosotros. Si no queremos, eso ya es de cada quien. ¿Nos ponemos de pie para orar? ¿Y sus regalos? No me han dicho, vamos a orar y al final si me dicen, ¿alguien me dice cuándo? Antes de orar, ¿quién tiene la fecha? ¿No? Nomás no me digan un domingo. ¿Qué año? En 1877. No, te equivocaste. A ver, alguien que me diga mínimo el mes. ¿No? Yo la primera fecha que tengo no se acerca mucho porque ya voy hasta el capítulo 9. Oh, bueno. ¿No? ¿Ni el mes? Bueno, el año. ¿2000 qué? 2017. ¿Segura? ¿En qué mes? Como junio, dice. No, bueno, entonces no lo regalo, ni modo. Les voy a decir la fecha. Mi fecha es de noviembre. 7 de enero de 2018. Primer sermón de Mateo. 3 años y estos meses que tenemos estudiando el Evangelio de Mateo. Entonces esperamos que haya sido de edificación para toda la iglesia, todo el Evangelio de Mateo. 3 años y estos meses, ¿cuántos meses son? ¿6? ¿5? 6 meses. 3 años y medio entonces estudiando el Evangelio de Mateo. ¿Ya vieron que es importante que tomen nota y lleven un registro? Y ni son años. Quítale 5, 6 días de cada semana. Bueno, y le quitamos también algunas predicaciones de otros temas que se abordaron, pero bueno, le dejamos en 3 años, ¿no? Para que vean lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. ¿Sí podría repetir la fecha, por favor? 7 de enero de 2018. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y Padre, queremos poner en tus manos a cada uno de nosotros y ponernos como iglesia también para que nos des la fortaleza, el ánimo, las fuerzas para poder compartir el Evangelio, ir al mundo y a las naciones y poder decir que Cristo es el Salvador del mundo, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, Padre.
Te damos gracias en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.